asistencia legal les pone a su disposición? Pues bien, me encuentro muy contento porque los tenemos un poquito castigados, ya que ya no habíamos aperturado ningún foro, y el verdadero motivo fue porque se nos pasó Semana Santa, se nos pasó Semana Pascua, y gracias a Dios tuvimos una bastante carga laboral, lo que teníamos la suspensión ahora sí que de los propios labores, pero aquí estamos de vuelta, y qué mejor que con una ponencia que vale la pena. Este tipo de ponencias la hicimos con un conocedor y un ponente de este tema que la verdad lo domina a la perfección, y además este foro lo hicimos a partir del aprovechamiento de la naturaleza de la situación que estamos viviendo hoy día con la línea 12 y lo que están viviendo nuestros hermanos latinoamericanos de Colombia. Pues bien, para los que no me conocen, soy el abogado Adrián González. Yo soy el gerente general de AICO Asistencia Legal. Para los que no han visto lo que es AICO Asistencia Legal, somos un despacho que nos dedicamos a la asistencia legal general y nos dedicamos a los posicionamientos de imagen, y nuestra mayor cadena y nuestro mayor giro de mercado que hemos tenido también es el diseño gráfico. Nos dedicamos mucho a los posicionamientos de marcas. Para los que no conocen a nuestro ponente, pues bien, es un gusto presentárselos. Hoy nos acompaña una persona muy importante en el gremio de los abogados, mi tocayo, si así me permite llamarte. Nos acompaña el maestro Cristian Adrián Frías Lomelí. ¿Cómo te encuentras, Cristian? Todo muy bien, muchas gracias, muy feliz por la invitación, y pues aquí estamos para brindar un poquito de una charla aquí amena con los amigos. Excelente, pues qué mejor. La verdad, cuando tuve el conocimiento de que tendríamos como invitado a mi tocayo, pues me sentí ahora sí que muy emocionado. Creo que este tipo de temas ya deberíamos de tocarlos un poquito más a fondo, más que nada por lo que estábamos platicando previo a la plática, que estamos en pañales aquí en Jalisco. Desconocemos otros estados cómo estén ahorita trabajando, pero aquí en Jalisco estamos en pañales. Pues bien, para los que no lo conocen, si me permites, voy a dar tu reseña del currículum para que sepan ahora sí que el perfil que tienes y tu desarrollo profesional que has tenido por todo tu desarrollo como abogado. Él en el año 2006 inició como notificador en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Para el 2009 fue transferido a aquel entonces denominado Tribunal del Administrativo del Estado de Jalisco, en donde fungió como actuario de pleno, siendo nombrado por el magistrado presidente Alberto Barba. Allí en ese punto es que tiene cercanía a los juicios de responsabilidad patrimonial. Ahora sí que la primera pauta, el primer ingreso. En el año 2010 es transferido a la segunda sala unitaria del mismo tribunal con el magistrado Eleuterio Valencia Carranza. Por propuesta del magistrado presidente Ricardo Ramírez Aguilera, se reincorpora al Tribunal de Arbitraje y Escalafón con el nombramiento de secretario ejecutor. Un año más tarde es consultor de pleno del referido tribunal, siendo este el último puesto en función pública que el maestro ocupó. Ya una vez en la iniciativa privada, comienza a tener renombre por sus aportaciones en el tema de responsabilidad patrimonial en el Estado de Jalisco, dando lo polémico y trascendente de los asuntos. Como lo platicamos, dentro de la búsqueda, como todo abogado, dentro de los asuntos para buscar ese posicionamiento que tenemos como profesionales. Así es. Uno de los asuntos más importantes fueron el que se calificó como el primer asunto que obtuvo una sentencia por el delito de tortura contra policías en todo México, y el primer juicio de responsabilidad patrimonial por un feminicidio. Por otra parte, su labor aportó la creación de 2 tesis aisladas, emitidas por los asuntos que llevaban ese entonces por los tribunales colegiados auxiliares del tercer circuito. Al día de hoy ha estudiado 2 maestrías, la primera en la Universidad de Valle de Atemajac y la segunda por Administración de Justicia impartida por el Consejo de la Judicatura Estatal. Actualmente continúa con diversos procesos de responsabilidad patrimonial y da conferencias y clases del mismo tema, en la maestría y licenciatura de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Mexicano de Análisis Tributario, AC, entre otros. También puedo destacar que el maestro, mi tocayo, se encuentra apoyando a unos compañeros míos, también como maestro, como consultor y como sensei en el seguimiento de los asuntos de responsabilidades patrimoniales. Si me lo indican a mí, he tenido bastantes referencias. Tuve el gusto de compartir de alguna manera por ahí una conversación, unos asuntos en fiscalía. El maestro no se va a acordar de mí, pero por ahí tuvimos el primer acercamiento. Conocí de su trascendencia, se lo soy sincero, pero no tuvimos ese acercamiento hasta el día de hoy, que le agradezco por aceptar la invitación de con nosotros. Pues bien, hoy vamos a hablar de la responsabilidad patrimonial en el Estado de Jalisco. Como se los indiqué, estamos en pañales. Creo que es un tema muy relevante donde vamos a empezar a dar esa apertura y esa iniciación.
Para aperturarlo, maestro, ¿nos pudiera indicar más o menos qué es la responsabilidad patrimonial? Claro que sí. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Evidentemente, al político se le va a agregar en letras negrillas el hecho de participar en este foro. Para mí estar aquí en AICO me llena de mucha emoción. Respeto mucho su trabajo y vamos a nivel profesional y a nivel de amistad, tienen todo mi respeto y reconocimiento. Muchas gracias. Y también reitero, esta conversación que tengamos a manera de charla, que va a ser conferencia, pues es dedicada para todas aquellas víctimas de la línea 12, como referiste al inicio, y todo todo el pueblo de Colombia, por la situación que ahorita está pasando, y pues fuerza a Colombia. Ahora bien, efectivamente la pregunta que haces, ¿qué es la responsabilidad patrimonial? Justamente, resulta que es una figura jurídica novedosa. Yo seguido lo menciono, es una ley que no lleva más de 20 años. Llega aquí en Jalisco para el 2004 y justamente es una herramienta mediante la cual los particulares tienen el derecho a recibir una indemnización por aquellos daños que le causa el Estado en lo que se denomina la actividad administrativa irregular. Y sí, justamente al tener menos de 20 años, pues estamos hablando que es un adolescente. A diferencia de otras leyes que podemos hablar, por ejemplo, la ley agraria, la ley federal del trabajo, que lleva desde épocas de la revolución. Claro. Así, por Dios, así estamos en otra situación. Sí. Pero sí, la idea de justamente ese tipo de charlas es que la gente despierte su instinto jurídico, se dé cuenta que tiene la facultad y que acuda a especialistas para efecto de llevar este tipo de gestiones, y no a alguien que se esté improvisando o que quiera hacer su primer asunto, un asunto de trascendencia, ¿no? Claro. De hecho, como bien lo comentaste, más que nada el que cultivemos nuestros conocimientos como abogados, como se los comenté y como lo estuvo compartiendo entre los grupos, es un tema de suma relevancia para el abogado y para el servidor público en general. ¿Por qué para el abogado? Partamos de ahí, porque de alguna manera los abogados nos hemos encontrado entre una situación que no hemos sabido cómo resolver o no hemos sabido cómo enfrentar en algún supuesto que llegue a actualizarse una responsabilidad patrimonial. ¿Y por qué es ante el desconocimiento, sinceramente? Claro. Como servidor público caemos a la misma circunstancia. Bajo las negligencias o bajo las omisiones que llegamos a ser como servidores públicos, en mi caso, que también fui servidor público, omitimos esas situaciones en donde nuestra conducta puede actualizarse una responsabilidad patrimonial y podemos ser acreedores a sanciones. ¿Por qué debemos de cuidar ese actuar? Porque como servidores públicos somos representantes del Estado. Y como bien debe de saberse, si bien la autoridad va a ser responsable, pues puede caer una sanción en contra del servidor público como tal, porque le haya tocado la ejecución de dicho acto. Así ¿Cierto? Bien, comentaste algo del 2004. Sí. ¿Cómo nace la responsabilidad patrimonial en México entonces? Brevemente, sí, algo hasta chusco resultó. Resulta que para el año 1999, lo que es la parte legislativa del PRI, allá en la federal, decide crear una nueva ley modificando el 113 constitucional, donde pretendía señalar un nuevo principio denominado principio de responsabilidad integral. Ahora bien, la finalidad de era únicamente cubrir lo que eran aquellos daños patrimoniales, es decir, únicamente las cuestiones de los bienes como tal. Esta propuesta se lleva a la Cámara, pasa un rato cocinándose y lo que es Acción Nacional de aquel entonces lo toma, decide hacerle modificaciones y agrega simplemente la palabrita, ok, su patrimonio y sus derechos. Claro. Y eso abre un parteaguas inmenso, porque da oportunidad a una materia administrativa de repente ver cuestiones muy internas como sería el daño moral o cuestiones de aquellos daños físicos que se propiciaran. Es decir, ya no únicamente objetos, ya también podemos ver a la persona en su físico y sus sentimientos. Entonces ahí empiezan a hacer una mezcla, ya que va desde fiscal, civil, familiar y demás. Eso ocurre para lo que es 1999 y más o menos se gesta una ley federal para el 2002. Ya lo que es 2003-2004 es lo que se reparte para el resto de los estados. Tengo presente que el presidente era Fox en aquel entonces, y Ramírez Acuña aquí en nuestro soberano estado, y resulta que él como tal autoriza esta ley ya a nivel estado y se denomina la ley de responsabilidad patrimonial del estado de Jalisco y sus municipios. Es muy similar a la federal, con ciertas variantes que si gustas abordamos en un momento. Ok, como bajo la misma premisa, pues de todas las
leyes federales que de alguna manera hacen la actualización estatal. Así es. Varían conforme a los principios constitucionales meramente del Estado de Jalisco. Efectivamente. Y van haciendo las actualizaciones, modificaciones, terminología únicamente para claro. ese papel de que ellos hicieron la ley, ¿verdad? Es importante, así es importante destacar que a diferencia del resto de derechos humanos que se encuentran en el primer compendio, la primera parte de la Constitución, también encontramos que el principio de responsabilidad patrimonial que hace un momento referí se encuentra en este entonces hasta el 109, pero como tal es un derecho humano. Nada más que por la cuestión de la estructura de la Constitución se ubica hasta allá, pero como tal se reconoce como los primeros veintitantos. Ok, excelente. De hecho, por ahí sí te alusiono algo, fíjate que ya nos había comentado un anterior ponente que se llamaba Sergio Villa, el abogado Sergio Villa, sobre la diferenciación de las constituciones, donde hablaba de que la constitución jalisciense advertía más derechos propiamente que los de la constitución federal, y hasta llegaba a advertirse mayor amplitud y mayor alcance de derechos que en otras constituciones de otros estados. Claro. Entonces, ¿cuál es el marco jurídico de la responsabilidad patrimonial? Justamente, a nivel federal, empezando por la ley suprema, nuestra Constitución, en este entonces hablamos del último párrafo del 109. Ya a nivel Jalisco estamos hablando que es el 107 bis. Es importante y también es un dato muy curioso que el 107 como tal nos habla del juicio político. El 107 bis nos habla de lo que es la ley de responsabilidad patrimonial, otro tipo de responsabilidad. Y finalmente el 107 ter nos habla de lo que es las responsabilidades, pero bajo una óptica anticorrupción. Entonces podemos decir que todo el 107 en sus distintos apartados nos habla de las responsabilidades que tienen los servidores públicos, como hace un momento tú te referías, frente a aquellas atrocidades que cometan, llámese negligencias o omisiones. Y finalmente, bueno, todo esto se conjuga en la ley de responsabilidad patrimonial del Estado de Jalisco y sus municipios, cuyos supletorios, pues evidentemente es la ley de responsabilidad la ley de justicia administrativa del Estado, la ley del procedimiento administrativo, la ley del proceso civil y demás que se susciten con motivo del asunto en particular. Tomemos en cuenta que la materia administrativa es muy holística y de repente involucramos otras leyes, pero como la base del marco jurídico es esa. Ok, excelente. Ahora, te voy a hacer esta pregunta ahorita, aunque voy a adelantarme un poco, pero si no hago esta pregunta, creo que se me va a ir de la cabeza. Por favor. Hablaste sobre temas de anticorrupción. Sí. Haciendo nada más la relación o la homologación de estos dos supuestos. Te pregunto ahorita porque se me va a olvidar, ¿eh? A mí se me olvidan las cosas. Bajo el primer supuesto, ¿una responsabilidad patrimonial puede eximir el tema de un asunto de anticorrupción? En todo caso, o sea, se actualiza un tipo penal y me queda claro que se llama su carpeta de investigación. Claro. En todo caso, la sanción puede variar y entre esas va a estar correspondiente a la reparación del daño. Entre causa de que se levanten las dos causas, ¿puede subsumir esta? O sea, no. Diferenciación. Hay una total diferenciación. Es muy interesante esa pregunta, ya que evidentemente uno podría pensar que justamente al irte por una vía no puedes agotar la otra. Claro. Sin embargo, no. Es viable que ambas se puedan hacer. Y reitero, un simple caso hipotético, ¿no? Y alejado de cualquier cosa. Evidentemente de un mismo hecho jurídico pueden suscitarse varios supuestos, como es el caso. Sin embargo, uno no te exime del otro ni te limita. Justamente en varias ocasiones donde se ha involucrado que un servidor público que le corresponde, ya un caso práctico, sí, claro, que le corresponde lo que es el cuidado, la seguridad pública, sin querer cometer un delito privando de la vida a alguien. Y muchas veces me ha tocado que la fiscalía, que la seguridad pública de un municipio me dice, no, es que sabes que en la cuestión penal ya nos arreglamos, ya reparamos el daño, ya como tal estamos tablas con la víctima. Entonces, nada. De esto tiene su base jurídica. ¿Cuál es? Que la responsabilidad patrimonial es objetiva y directa. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, un ejemplo, vamos a suponer que Juanito policía comete el acto privando de la vida a alguien y como tal él se enfrenta a una condena de orden penal. Pero ojo, ahí es Juanito, solito, ¿ok? Sin embargo, ese mismo autor de Juanito policía se lleva a la institución que éste representa, es decir, al ente que tiene imperio. Claro, sí. Entonces la responsabilidad patrimonial que tú lleves es totalmente ajena. Al día de hoy yo estoy llevando un asunto contra la fiscalía por un elemento de seguridad que se estampa con varios vehículos y lamentablemente fallece una mujer. Y a mí en la excepción a la demanda de responsabilidad patrimonial que se necesita ahora, me dicen eso.
Me dicen, oye, es que nosotros ya nos arreglamos, es que nosotros ya subsanamos, ya reparamos el daño. Esa parte así. Totalmente, sí, claro. totalmente. Ahí, yo sé que no es exactamente la pregunta, pero obedece a lo mismo. Al último, inclusive, ni siquiera es, ¿cómo te digo? No es necesario, no es forzoso que tú agotes la causa penal. Realmente a la responsabilidad patrimonial le es indiferente la culpabilidad de la gente. El ejemplo que yo siempre parto es la cuestión del bache. A nosotros no nos interesa si la persona que puso el bache lo hizo a propósito, lo hizo de manera dolosa, culposa, si un funcionario pretendía un beneficio, no nos interesa. Entonces, bajo ese mismo esquema, proyectando un ejemplo más grande, no nos interesa la culpabilidad de la gente. Sí, no, de hecho, lo voy a entender, o sea, porque en la materia penal se individualiza la conducta del actor. Efectivamente. Y la materia patrimonial Eso engloba todo el órgano gubernamental de alguna manera para hacerle caer la responsabilidad propia a la que justo, ¿verdad? Así es. Okay, así en es. una paridad, mismo supuesto, una reparación del daño, materia penal, que es la materia que nosotros hacemos, y una responsabilidad civil en materia civil. Van diferentes, se pueden tramitar las dos. Mismo caso, una carpeta de investigación por un expediente por la responsabilidad patrimonial, ¿verdad? La responsabilidad patrimonial nace muy similar a la responsabilidad civil objetiva. De hecho, yo siempre de manera jocosa, porque me gusta burlarme de los civilistas, les digo que la responsabilidad civil objetiva es la prima fea de la responsabilidad patrimonial, por ciertas ambigüedades que tiene una ley frente a la otra. En un sentido de que nacen muy similares, muy similares, pero la ley de responsabilidad patrimonial tiene mucho beneficio que no tiene en este caso la ley civil. Pero eso es un saludo a todos los civilistas. Sí, claro, es un tema en abordar en lo general. A ver, ahora centrándonos en lo que ya es la responsabilidad patrimonial. ¿En qué casos sí es procedente una responsabilidad patrimonial? Son todos aquellos casos en los que intervengan tres elementos claves. Mucha gente que ha visto conferencias anteriores me dice, es que usted habla de los elementos de la responsabilidad patrimonial. ¿Son necesarios? Por supuesto, es que si al carecer uno, evidentemente no hay responsabilidad patrimonial. Digo, evidentemente a mí siempre que me preguntan, no, licenciado, ¿usted es un de responsabilidad patrimonial? Pues claro que se los voy a contestar, pero parte de que se desarrolle el instituto jurídico es que usted logra identificar los tres elementos. Hace poco, por motivo de lo ocurrido en la línea 2, varios alumnos audaces se animaron y por medio de las historias me contestaron, efectivamente, la línea 3 tiene esos tres elementos. Los tres elementos son súper básicos. La actividad administrativa irregular, que esta es el error, negligencia, omisión por parte del servidor público, por parte de la institución, por parte del ente de gobierno. Segundo, el daño. El daño es muy importante, tenemos que acreditarlo. No puede ser un daño que se presuma de que, ay, me duele. No, tenemos que tenerlo documentado, claro. Totalmente. Y finalmente, el nexo causal. Esto quiere decir que logremos argumentar o demostrar que la actividad administrativa irregular nos causó el daño. Eso es todo. Esos elementos son muy similares a lo que existe en la materia civil, solamente que, bueno, acá lo trasladamos a un escenario administrativo frente a una entidad pública, pero son los mismos. Ok, voy a hacer una pausa. Para los que nos están visualizando, sí les voy a pedir que si van a hacer algún tipo de pregunta, sea objetiva en cuanto al tema. No hay bronca, nos podemos de alguna manera salir un poquito de la polaridad que estamos llevando, pero que vayan formulando las preguntas para al final me las vayan apuntando y poder exponérselas a nuestro oponente. Era el único comercial que quería hacer. Sin problema. Ahora, 3 puntos, 3 actualizaciones son los elementos básicos para la actualización de una responsabilidad patrimonial. Así es. Ya hacer la habilidad del abogado, ver cómo se puede actualizar en cada uno de los puntos y ver cómo se puede justificar en todo caso. Ahora, vas a decir que qué burdo, pues, pero ¿qué caso no se actualizará una responsabilidad patrimonial? Sí es importante porque esa pequeña diferencia realmente nos limita lo que es el campo que se puede tener de la responsabilidad patrimonial. De manera general, porque bueno, a veces un caso tiene que ver en lo particular, exclusivo, claro. Los trajes en este tipo de materias, al igual que la materia penal, son trajes a la medida. Nosotros no podemos basarnos en un machote y decir, esto me va a servir para todos mis asuntos. Claro que no. En el caso, de una manera general, ¿qué casos no son responsabilidad patrimonial? Podríamos señalar que son todos aquellos en donde el daño que se le causa al particular se ha provocado por una situación que sí puede afectar al común de la población y en ese caso sí tiene la obligación jurídica de soportar. Y este ejemplo me encanta y siempre lo doy en la Universidad de Guadalajara. Un saludo a todos mis amigos de la Benemérita. Es en el sentido de que la línea 3 de nuestro tren ligero, al momento que se amplía,
cobra lo que es el cierre de varios negocios. Simplemente nos ubicamos toda Villa Camacho hasta llegar a la Benemérita y pues ahí nos damos cuenta que mucho negocio tronó porque simplemente no se pudo sostener a no llegar su clientela. Claro. Ahí no hay responsabilidad patrimonial. ¿Por qué no la hay? Porque de fondo existe un beneficio social que era la obra en sí. Entonces, todos aquellos como tal que se vieron perjudicados, es imposible que demanden. En una ocasión escuché a un abogado que me dijo, no, bueno, es que la obra sí va a ser en un año, llevan 2 años. Por decir un ejemplo, sí se puede la responsabilidad patrimonial. Yo difiero, porque al último llegamos al mismo punto. Estamos hablando de que sí, puede que haya una negligencia, por llamarlo así, pero al último la obra en sí es un beneficio social. Y va a causar ese beneficio como tal, claro. Efectivamente, así, una cuestión de retraso y demás, bueno, así, no digo que se tenga que justificar, la meta a veces de esas noticias, pero sí, claro, perfecto, el claro ejemplo, las ciclovías afuera del domicilio, otro ejemplo, ¿verdad? Claro. O sea, lo entiendo y lo pudiera comprender si en todo caso una de las boyas que ponen para la división de los carriles está fuera de una cochera, ¿no? O sea, si pudiéramos de alguna manera actualizarla. Por supuesto. O sea, actualizarla en todo caso de que el ayuntamiento dé la negativa de no querer retirarla. Claro. Porque claro. imagino que la primera instancia sería en todo caso el ayuntamiento, ¿no? Efectivamente. Hablando rápidamente de los... Si quieres entramos al tema para ya poder puntualizarlo y me contestas la pregunta. ¿Cómo se inicia entonces una responsabilidad patrimonial? Ya para que me puedas... Claro, a partir del daño cometido, nosotros tenemos un año para acudir ante la instancia, con la autoridad presuntamente responsable, trasladándolo a otro idioma. ¿Qué queremos decir? Vamos a hablar exactamente de la cuestión de una ciclovía. Tengo entendido que es una cuestión municipal. Efectivamente, el vecino que se siente afectado porque está pasando el carril de la ciclovía afuera de su casa, lo primero que tiene que hacer dentro de ese primer año de que se instauró aquellas famosas boyas que amenazan a la comunidad poblana, tiene que agotar el acudir al ayuntamiento a un área especial de responsabilidad patrimonial para poderle reclamar una indemnización a base de sus pretensiones. ¿Y cómo saber cuál es el área de responsabilidad patrimonial? Sí, claro. No, existe una oficialidad común de partes. Y te van a remitir Así es. caso para derivar. Así es. Sí, esta se encuentra, preguntamos a Roma, pero esto se encuentra en la cabecera municipal y ahí es donde recepcionan pues todo. Claro. Los oficios de la fiscalía, los oficios de la policía, los oficios internos, y ahí te derivan. Y tengo entendido que el área de responsabilidad patrimonial ahora se trasladó al CIS, acá para donde se conoce como la curva. Tengo entendido que sí. sigue y lo llevan día con día. De hecho, hay conocidos. Un saludo jurídico del Ayuntamiento de Zapopan, también amigos. Por ejemplo, en todo caso, ¿habrá que dirigir esa reclamación o cómo se llama ese escrito? Sí, el primer escrito yo siempre lo denomino reclamación. Reclamación. Así es. ¿Por qué reclamación? Porque tienes que reclamar el derecho a ser indemnizado, a hacerlo válido. Y no lo marca el artículo 22 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de sus municipios. Como tal es una receta de cocina, nos dice los puntos que tenemos que abarcar de manera general, a quién va dirigido, el nombre de la persona, el carácter con el que se enviste, si es un tercero, la documentación con la que acredita su carácter, domicilio para recibir notificaciones, autorizados. Los únicos puntos que nos exige la Ley de Responsabilidad Patrimonial son denotar dónde está nuestro daño y en qué consiste el nexo causal, porque la carga de la prueba va con autoridad a que defienda si se da o no la actividad administrativa irregular. De tomo yo de manera de sugerencia, les recomiendo que siempre hablen de la actividad administrativa irregular, en qué consiste y cómo la están demostrando. Ok, entonces en la reclamación vamos a sustentar, vamos a poner los pilares de lo que va a ser nuestra responsabilidad patrimonial. ¿A qué voy? Si dentro de nuestra reclamación emitimos algo, ¿dentro del juicio la responsabilidad patrimonial nos puede brincar? Sí, porque estamos hablando que como seguimos las reglas del derecho administrativo, en este caso hablamos de una litis cerrada. Al momento en que ustedes inicien esa reclamación, vamos a ofrecer las pruebas que sean necesarias y ya no se va a poder ofrecer ninguna diversa a lo largo del proceso, salvo en algunos casos de alguna prueba superviniente. O sea, todo en la reclamación, casi ya tienes que aventar todo sí. Para que en la responsabilidad patrimonial ya no tengas ningún problema, casi ratificar y volver a incorporar todo dentro del juicio. Efectivamente. Entonces la reclamación es el pilar de lo que vas a hacer. Efectivamente. Lo que ocurre aquí es que, reitero, la litis cerrada en el derecho administrativo es algo muy marcado. Habrá otras instancias, porque por una putrefacción son optativas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ir a
movilidad a finanzas del Estado para efecto de ahí iniciar el proceso, o tenemos la variante de ir al Tribunal de Justicia Administrativa, cualquiera de las salas unitarias. Saludos a la quinta sala. Sin embargo, no es el caso en la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial forzosamente la tenemos que iniciar en sede administrativa, con la autoridad presuntamente responsable. Y ese año que se nos da es justamente para hacernos de todos esos elementos y buscar pues de manera ardua la autoridad que corresponde. Un ejemplo que me gusta suscitar es el de una boca de tormenta. Para la gente que no sabe qué es una boca de tormenta, bueno, son aquellas, ¿cómo se dice? Hoyos o herrajes que se encuentran casi siempre en las esquinas, de manera tipo rectángulos, con varillas en diagonal, donde se va el agua para que no existan lo que son las inundaciones. Esas famosas bocas de tormenta no todas son del CIAPA, ya que existe un convenio de colaboración en donde algunas son del CIAPA y otras son de los municipios. Entonces, aquí es donde se vuelve importante el año. ¿Qué tienes que hacer? Pues investigar. Transparencia. Las unidades de transparencia te delimitarían qué tipo, cuál boca de tormenta le corresponde a cada uno. Aquí también como un tip, yo les recomiendo que lo que hagan es que empiecen a hacer preguntas, pero yéndose de lo general a lo particular. Porque si de principio le dices, oye, ¿de quién es la boca de tormenta? Ya sabes para dónde vas. Ya sabes para dónde vas y te van a empezar a dar largas y tu año se va a hacer muy complicado. Yo, por ejemplo, iniciaría preguntando a ambos sobre las bocas de tormenta de varias colonias en conjunto. Entonces, por ejemplo, aquí, oye, ¿cuáles bocas de tormenta te corresponden en lo que es la colonia de donde Gobar? Sí, claro, para ir. Por así que. Llegar a la que te. Llegar, sí, claro. Ahora, una pregunta que más o menos me imagino tu respuesta por la objetividad y por la lógica que recae en el derecho. Pero, Sí. por ejemplo, hablando de materia federal, yo sé que estamos hablando de Jalisco, pero vamos a hablar de materia federal únicamente para la práctica, en todo caso Sí. la praxis. Digamos que la autoridad a la que se le está haciendo la reclamación es la Secretaría de Educación Pública. ¿Ok? ¿La reclamación va dirigida propiamente a la Secretaría o por ser un órgano del gobierno administrativo tiene que recaer ya directamente en el gobierno general? No, sería en la Secretaría de Educación Pública. Ok. Porque ahí sí existe una división de autoridades, vamos, de manera interna. Por ejemplo, pues yo sé que Por las leyes orgánicas que tiene, ¿no? efectivamente, muchas ocasiones yo puedo iniciar un proceso contra la Fiscalía y yo sé que al final me puede pagar el gobierno del Estado. Y que muy ¿Qué es lo que lo hacen? Por supuesto. Sí, claro. Sin embargo, nunca involucra al gobierno del Estado, porque a pesar de que todo es parte del Poder Ejecutivo, sí existen las denominadas leyes orgánicas de cada uno de estos y por lo tanto en ese sentido asume la responsabilidad de manera individual de sus actos. Es el mismo caso en la materia federal. Si bien es cierto, lo que puede ser Hacienda, lo que puede ser educación, lo que puede ser infraestructura, bla, 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 caminos y puentes, no sé, los nombres que le van cambiando sección a sección, todos son del Poder Ejecutivo, cada uno en lo individual tiene un presupuesto individual, tienen sus montos, tienen su jurídico y a esos es a los que tienes que dirigir. Vámonos cambiando de fuego, de los ayuntamientos. Sí. Los ayuntamientos se regulan por un propio reglamento, en todo Así caso es. para sus secretarías. Uh-huh. Si la autoridad que consideramos responsable en todo caso de este acto es Parques y Jardines, ¿va a dirigir al titular de Parques y Jardines o ya va directamente al ayuntamiento? En el caso del ayuntamiento, ahí esa división ya no nos interesa. Ya no Ahí es sí directamente. Así es. Yo en el caso de los ayuntamientos siempre lo dirijo al síndico, porque el síndico es el representante. Sí, del ayuntamiento. Es perfectamente válido también si la diriges al Ayuntamiento de Guadalajara, digo, es indistinto. Porque la forma es la misma, al final del día. Efectivamente, pero sí, ahí en ese sentido ya no te vas a un esquema individual, porque estamos hablando, por ejemplo, Parques y Jardines de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, no tienen un monto exclusivo, vienen de un monto que viene de un total que es de todo el ayuntamiento. Ahí sí hay esa pequeña variante. Sí, si sabrá que nada más el tipo de organigrama que tienen. Así es. Si efectivamente si tienen algún patrimonio en particular para ver cómo se atacaría, ya en este caso de la Guardia Nacional, Claro. todo ese sentido, ¿verdad? Sí, así es. Ya nos manifestaste más o menos cómo se inició un proceso de responsabilidad patrimonial. Posterior a la reclamación, ¿qué sigue? Ya vámonos al juicio, ya se promueve la demanda. Así es. Ahí tenemos dos supuestos. Vamos a suponer, en un último caso, vamos a tener una resolución física, es decir, un escrito mediante que la autoridad nos niega o no nos satisface el monto que nosotros estamos considerando.
El otro supuesto es en un sentido de que exista un silencio de la autoridad, que ésta no diga nada. La negativa eficaz por un tiempo mayor a 30 días hábiles. En el primer supuesto lo que vamos a hacer es, a partir de que nosotros somos notificados de esa resolución, tenemos lo que son 30 días para agotar un juicio frente al Tribunal de Justicia Administrativa, ojo, en sala superior, porque ese lo conoce exclusivamente la Secretaría General de Acuerdos y el presidente, a diferencia de los juicios de nulidad comunes. O sea, la demanda se tramita directamente en la sala superior. Ya no te vas a los tribunales. No te vas a las salas unitarias. Unitarias, no sí. te vas a las salas unitarias, así es. Te vas a lo que es el pleno y como tal el proceso, lo que es la instrucción, se tramita en la Secretaría General de Acuerdos y es el magistrado presidente en turno el que le corresponde conocer de ese asunto en lo que es así pues, todo el proceso. Ahí pues son las mismas formalidades que existen en la ley, en los juicios ordinarios, los juicios de nulidad, y esto nos habla pues de la demanda, se te puede desechar, prevenir o... Con las mismas formalidades. Igualito. Ok, con las mismas hipótesis. Pasamos, contestan, alegatos, salvo que no haya pruebas, sentencia, a dictar sentencia tan. En el supuesto de la negativa ficta, la única variante va a ser la ampliación de la demanda y ampliación a la contestación. ¿Qué ocurre aquí? Llegamos a nuestro día 30, le manifestamos eso al tribunal, el tribunal requiere todo lo actuado, el tribunal obviamente por formalidad te va a pedir el acuse, ahí es muy importante que tú lo acompañes y también te recomiendo que acompañes todas aquellas pruebas que hiciste desde un principio y se emplaza, contesta, amplía la contestación. Ojo, ¿por qué esto? Porque al momento en que tú demandas, tú ya estás demandando el silencio administrativo, una negativa. Y la autoridad en su contestación, una buena autoridad, lo que va a hacer es analizar y exponer por qué te lo está negando. Y a partir de ahí ya se cierra esa índice, ¿ok? Ya en tu ampliación tú vas a hacer válido todos aquellos conceptos que ataquen esta negativa ya más de fondo porque ya la estás conociendo. O sea, ya atacándolo así la negativa propiamente. Así es. Te contestan esta ampliación, una ampliación a la contestación. Si no hay pruebas pendientes por desahogar, alegato y sentencia. Aquí un comercial también, así con motivo de todo esto. Obviamente, como seguimos las reglas básicas del derecho administrativo, no está de más mencionar que no existe la prueba confesional, que son únicamente documentales de informes y demás pruebas que en la mayoría de sus casos por su propia naturaleza se desahogan. A mí no me ha tocado, rara vez me ha tocado una pericial y yo no recomiendo la testimonial. Ese ya es un comercial mío. Sí, claro. Y ya, esos son los dos procesos que tenemos para iniciar esa administrativa y luego pasar al Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, ¿qué elementos hay que acreditar dentro de la responsabilidad propiamente? Los mismos, así reiteramos. Los tres elementos los tenemos que hacer vigentes desde un inicio. Desde la reclamación. Así es. Okay. Desde la reclamación en sede administrativa tenemos que tenerlos muy bien acreditados. Aquellos elementos con que tú no cuentes los puedes requerir, reitero, con una documental de informes y hacerlos tuyos y exponerlos. Yo me apoyo mucho de las unidades de transparencia dependiendo del asunto. Recomiendo las documentales. No existe pues una mejor prueba que esa y en dado caso, reitero, si no la tienen de manera en copia certificada, pues la requieren. No te podría decir pruebas de una manera general porque sería según el caso. Pero al final, si gustas, damos ejemplos a partir de lo ocurrido en la línea 12 y para que tratar de que el público me parece excelente claro. Para todos nos dejar esa apertura. Por ejemplo, se me ocurre una hipótesis. Sí. Si dentro de la reclamación no oferta una prueba ante la inexistencia de esta, ¿puedo hacerla valer la demanda? Depende. Si estamos hablando de que es una prueba inexistente, ojo, no que se te haya pasado, inexistente. Inexistente. Hablemos de una factura. Por ejemplo, podemos probar que en caso de un lesionado. Que la factura se existió la vida jurídica. Sí, claro, porque lo siguen atendiendo. Claro, por ejemplo. En ese caso sí podemos hablar de lo que es una prueba superviniente. A mí en mi caso, una vez me pasó... ¿Se va a la complementaria con el Código Civil? Sí. Siempre, en ese ¿verdad? sentido sí. Sí, nuestra ley de justicia administrativa es pequeña, estamos hablando de menos de 40 artículos. Nuestra ley de responsabilidad, de justicia administrativa es alrededor de 60 artículos menos y nuestra ley de justicia administrativa son menos de 40. Y como tal, estas no nos permiten tener todas aquellas cuestiones del proceso tan a la mano. Por lo tanto, de manera supletoria nos vamos al Código de Procedimientos Civiles. Ahora bien, sí, en ese tipo de supuestos sí podría entrar en lo que se conoce como una prueba superviniente y estas sí podrían entrar. La presenta, se le da vista a la autoridad para que se manifieste y tal. Una omisión.
No, cuando es omisión es muy tajante, que sí te dirían, okay. Así, sí te dirían, ¿sabes qué? No, si se te pasó, si tu cliente no te contó, no, ahí no entra en el supuesto de prueba superviniente y por lo tanto, lo mejor que te podría pasar es que te la tengan por ahí está y que van a ver al momento de la sentencia, pero muy probablemente en sentencia, al ponente que le corresponde no lo va a tomar en consideración. Sí, claro. Desde que vea que no está válido la reclamación. Así es. Porque me imagino que es una composta, ¿no? Ve la reclamación, ve las pruebas atrás y ven, ¿sabes qué? Sí. Esto es lo que se reclamó, así la demanda ya está exagerando los hechos, ya se incrementó, va para atrás. Ok. Ante la hipótesis, ya hay una resolución. ¿Existen recursos dentro de este proceso? No existe un recurso en lo que es la sede administrativa, es únicamente la misma ley no lo refiere. Si no te satisface el monto o si te fue negado la reclamación, debes de irte al juicio de la responsabilidad patrimonial. Al juicio de responsabilidad patrimonial frente al tribunal. Yo no recomiendo mucho el amparo porque, por ejemplo, ante el silencio de la autoridad, mucho abogado pensará, oye, pues me voy al amparo para que me dé resolución. No te vayas, vas a perder más tiempo. Sí. Yo, que ya lo he vivido, te recomiendo que ya te vayas al tribunal administrativo por una cuestión de negativa ficta. Ahorras tiempo, muchísimo, así. El tribunal no es lento, por así decirlo, pero sí perderás bastante en el amparo. Ahora, tampoco existen recursos frente a la sentencia que te dicta el tribunal. Esto obedece a la lógica de que está dictándote el pleno. La máxima autoridad, claramente, sí, claramente. Ahí únicamente cabe el amparo. Y existe una diferencia. Lo que es el particular sí puede agotar un amparo directo. Es decir, este amparo sí puede entrar al fondo y estudiarse. A diferencia de la autoridad. La autoridad como tal sí agotan el amparo, sí lo hacen por una forma de generar tiempo, pero siempre ese amparo es desechado. Y esto obedece a que existe ya criterio sustentado en el Estado de Jalisco, en la empresa de circuito, donde los tribunales colegiados, por una contradicción, dicen que es notoriamente improcedente. Esto se debe a que no existe una afectación al patrimonio de las autoridades, ya que sí existe un rubro en su presupuesto para hacer frente a este tipo de indemnizaciones. Sí, claro. Por lo tanto, no existe nada, si no existe ahí siguen actuando como autoridades, entonces ese supuesto daño se va al suelo. Retomando nada más, entonces, pongamos por ejemplo, la reclamación de la contestan de que sobres. Ajá. Vamos a pagar. Ok. Cantidad inferior a la que no estamos de acuerdo, nos tenemos que ir forzosamente ya al juicio administrativo, nomás para que me quede claro, claro. porque si no estuve en ese... Sí, sin problema. Ahí tienes una ventaja muy grande. Ahí como tal la autoridad ya reconoció que existe un daño, inclusive ya lo evaluó. Entonces, ahí la litis únicamente se va a concentrar, no así existen los tres elementos, porque eso ya está dado, únicamente a cerciorarse si el monto que te cubrieron es el correcto o no. Y esto va a obedecer a las ecuaciones que tú hayas hecho para llegar a esa cantidad, o en su caso, las pruebas, facturas, notas y demás, con la que robustezcas que tienes ¿cómo se dice? Justifiques ese monto. Ok, oye, yo siempre me burlo de los fanáticos y amantes de la ¿cómo se llama? Cultura de paz. Ya, pensé que de los borbones. No. Me va a pelear. Me da risa, no propiamente por burlarme de la profesión, no, al contrario, sino porque yo soy una persona que cree propiamente en los métodos alternos o justicia alternativa. Sí. Pero te soy sincero, soy una de las personas que creo que todavía en Jalisco no está debidamente empleada. Le falta un tipo de evolución todavía para que esa aceptación social pueda entrar. Coincido. La pregunta va encaminada y creo que ya más o menos por dónde voy. ¿Hay justicia alternativa dentro de estos procesos? O sea, ¿puede haber una conciliación Estado o particular? No, sí, la ley de responsabilidad patrimonial sí nos da una pauta donde nos dice que en cualquier etapa procesal nosotros podemos celebrar un convenio. Es una chance que da la autoridad, pero como tal la justicia alternativa no ha entrado al terreno de la responsabilidad patrimonial y mucho menos no ha entrado al derecho administrativo y mucho menos a la responsabilidad patrimonial. ¿Y tú consideras que debe entrar? Sí, probablemente no la responsabilidad patrimonial, ojo, por esta situación. Los asuntos sí considero que es muy importante que los conozca el Pleno. Esto fue algo que se le ocurre al legislativo del Estado de Jalisco justamente por muchas veces la trascendencia que hay de esto de fondo. Claro. Sin embargo, si existiera la posibilidad de que el derecho administrativo, hablando de salas unitarias, pudiera los centros de justicia alternativa, los centros de mediación, las demás instancias que tiene esta novedosa Cultura de paz. Cultura de paz. Sí, claro.
sería un desahogo increíble para la responsabilidad patrimonial. Si un diputado le llega esto a sus oídos, por favor, estamos hablando de que las salas militares tienen alrededor de 6,000 asuntos anuales. Y no es de meritar, pero muchas veces esos asuntos son de menos de 500 pesos. Claro. Al final el expediente pesado para el cartón vale más que el asunto en sí. Y ahí estás hablando que de fondo son horas laborales de empleados que con todo respeto podrían estar viendo asuntos más importantes. De mayor relevancia. Con todo respeto, tomando en cuenta que la justicia alternativa sí tiene, digamos, la capacidad por la cantidad de centros que tiene, inclusive podrían abrirse más centros con la finalidad de que se dé este tipo de situaciones y obviamente dejar el tribunal más desahogado y que pudiera llevar esto. En el caso de la responsabilidad patrimonial no concuerdo, pero en el resto sí, y yo creo que pues, se podría tasar un monto, de determinado monto para abajo que se vea. Que se pueda la tema de conciliaciones en todo caso. Sí, con una idea de un auxilio, que al último, pues, ¿quién es el beneficiario? Pues la ciudadanía, los abogados, todo lo que es la cultura jurídica claro. que existimos, ¿no? Sí, no deja de ser un conflicto, que si bien es derecho público, no deja de ser un conflicto que al final del día se actualiza dentro de las hipótesis de la naturaleza de la justicia alternativa. Por supuesto. ¿Verdad? O sea, creo que sí englomera los supuestos. Te lo digo vagamente porque, insisto, no es que no crea en la cultura de paz o no que no crea en la justicia alternativa, pero sé que hay materias donde sí se puede utilizar esta justicia alternativa con mayor incidencia que a diferencia de otras materias, ¿verdad? Claro. Por el tipo de mentalidad que puedes emplear dentro de cada asunto. Así es. ¿Sabes? Digamos que la ley de justicia, la ley de responsabilidad patrimonial ya lo contempla, refiero. Sí existe un apartado exclusivo donde nos dice que en cualquier etapa podemos celebrar un convenio y nos acercamos a la autoridad. Llegamos a un monto, en un estilo de aflojo, se firma un convenio, se ratifica en el tribunal, te pagan, eso es todo. Entonces ya está contemplado. Por eso refiero, no es necesario que entre, a diferencia de los otros. Claro. Yo me salí un poquito de la tangente de la pregunta, pero va a eso. O sea, yo me refiero más que nada como planes de reparación. Te platico en qué sentido. O sea que se va a escuchar muy burdo, porque como lo comentaste, hay una partida económica dentro del gobierno para que aborde ese tipo de asuntos, pero vagamente, un pago mensual, si así lo queremos ver. Que le digan, vamos a hacerte un pago mensual, que hagan planes de reparación de pagos, donde digan, ¿sabes qué? Te voy a pagar en 6 meses. Claro, cantidad completa. Exactamente, o sea, no sé si se puede establecer eso. Sí se puede, okay. Sí se puede. De hecho, hoy en día existen asuntos que en el Tribunal de Justicia Administrativa no está la consideración de un cheque como si fuera un asunto de alimentos, pero sí existe la formalidad de que se introduce el cheque al tribunal, se cita a las partes para que el secretario lo entrega y sí se firma lo que es la recepción. Esa parte, ya dejando la convenio, puede ser a criterio de las partes, así no hay ningún problema. Yo he estado en la situación donde sí doy así mensualidades cuando me siento la ganga o no es medida, y doy facilidades a los ayuntamientos cuando son pequeños. Pero en el caso muchas veces de ayuntamientos grandes sí te pueden pagar. Sí, no, porque, por ejemplo, es lo que estamos también viendo de otras ponencias. Hay ayuntamientos que sinceramente les dan nada de dinero. Ah, claro. Nada de presupuesto y pues están ahorcados. Es más, ahorcados de laudos. Ah, sí, por supuesto. O sea, te están ahorcados de laudos y entre sus presupuestos se van todos en ese tipo de... Entonces, tiempo, pero ahí hay una diferencia. Lo que son, por ejemplo, todas aquellas cuestiones mercantiles, civiles y laudos, sí entran en un rubro muy diverso, aparte que las de cosas la de ley patrimonial. Sí. No, ahí no es una situación mía, pero como la ley de responsabilidad patrimonial en sus transitorios sí señala la existencia, así, es una obligatoriedad, así, sí se ve obligado todos aquellos entes del imperio a tener ese monto, existen. Entonces se ven de manera aparte. Entonces muchas veces, aunque el ayuntamiento esté saturado de laudos, la responsabilidad patrimonial se ve en un camino distinto. distinto. Perfecto, nada más es el tema de saber diferenciar la partida económica. Porque, seamos sinceros, o sea, en la norma se escucha muy bonito, lo legislativo se escucha muy bonito, pero tú sabes que si vas a los ayuntamientos, vete a los pueblos de las orillas, sabemos que sí están muy limitados. Por supuesto. Ni servicios médicos, policías sin chalecos. Sí, por supuesto. Vayan, los traen chalecos, pero son chalecos sin placas. Hace poco el ayuntamiento del Salto, en el cambio de gobierno, se quedaron patrullas sin baterías. Sin gasolina, o sea, cosa lo que puede ser. Bien o mal, ese tipo de partidas que les dan, pues es la manera de utilizarlo para otro tipo de servicios, para subsistir, ¿verdad? En ese sentido. Pero bien, creo que es tema de otra índole, no tenemos que hablar ya de cuestiones administrativas. Hablas del proceso, más o menos, ¿qué temporalidad nos das? ¿Cuánto nos dura un proceso de estos? Hoy en día el Tribunal de Justicia Administrativa, a pesar de que la saturación que tienen las salas unitarias y demás, es relativamente rápido. Vamos a seguirnos al supuesto de la
largo. Evidentemente tienes que agotar sus 30 días hábiles frente a la autoridad. Eso trasladamos a un escenario que ahora estamos hablando de mes y medio. Sí, mes y medio, 2 meses vamos a suponer. Te vas al Tribunal de Justicia Administrativa y puede tardar alrededor entre 2 y 3 meses naturales para efecto de ya estar citado a sentencia. Por ley son 20 días para efecto de que te la dicten, eso estamos hablando de un mes. Ahí sí te voy a decir la verdad, depende de la ponencia, hay ponencias muy rápidas, la carga de trabajo de repente les da oportunidad y hay ponencias que son un poquito más lentas. Ojo, las ponencias también ven los recursos que se tramitan dentro del tribunal. Sí. Pero más o menos estamos hablando de que en unos 6 meses puede presumirse que ya estés augurando una sentencia. Y ya de ahí sí te tardarías alrededor de unos 6 meses más para un tema de una ejecución de sentencia, entonces más o menos un año. Ojo, esto de una manera general. Hay muchas veces que los ayuntamientos pues, son muy abusados y también empiezan a promover recursos a lo largo del proceso pues, para alargar ese tiempo, que te promuevan amparo tras amparo en lo que son los requerimientos y de repente pues agarran mal parado al distrito que no sabe y les concede suspensiones. Entonces, eso sin querer, pues sí te puede alargar las cosas. Pero un asunto, por más largo que me haya tocado, uno se va un garante de 2 o 3 años. Pero a veces por el monto, pues los amerita. Claro, no, sí, por el monto creo que es lo que justifica el actual monto, que es lo que estamos hablando anteriormente. Ahora, mira, te presento, vamos a hacer una pausa. Tienes un admirador a un lado que te está viendo ese ratito. ¿Qué tal estamos? Es un compañero que está en este admirador. Ya para concluir casi mis preguntas, ya para empezar a entrar con las de las ponencias, ¿pudieras decirme qué fue lo que te inspiró a optar por estas vías o más bien por esta rama del derecho? Ya, ahí siempre me sale lo corazón. Sí. Pues realmente fue el contrato social de Jean-Claude Rousseau. Yo siempre voy a referir como una piedra angular en el derecho, no solamente administrativo, también inclusive tiene pues cuestiones de amparo, de constitucional, lo puedes trasladar a un escenario en materia laboral o agraria, pero sí me quedo muchas veces con lo que para mí fue el leerlo. A mí, Jean-Claude Rousseau me explicaba, yo lo vi así, ¿no? ¿Sabes qué? Tú naces libre, es una libertad absoluta, y esa libertad tú se la das al Estado y se hace soberanía. ¿Qué ocurre con esta? Tú cambias eso en un contractual para que él te imponga leyes, para que te obligue a pagar impuestos, para que te diga cómo vivir en una normalidad social. Pero a cambio de todo esto, él tiene que darte bienestar. ¿Qué es esto? Servicios de calidad, que las líneas no se caigan, que los servicios que te llegan sean los más óptimos, que el gobierno que nos administra sea a la altura de los ciudadanos. ¿Y qué nos dice el libro? Evidentemente, bueno, estamos hablando de un libro de 1700, nos habla de que nos levantemos en armas, lo revoquemos y pongamos otro. Sin embargo, no sin embargo, en un escenario actual, pues hablando ya del siglo XXI, no podemos hacer eso. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente a partir de ese tipo de situaciones, llámese demandas de responsabilidad patrimonial, llámese demandas de amparo directo, indirecto, llámese denuncias en Fiscalía Anticorrupción, es hacerle frente a la autoridad por estas vías legalmente establecidas y derrocarlo mediante ese punto, mediante esa manera. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que si un día, así la utopía, y lo digo utopía por decirle bonito, pero yo espero que no lo sea utopía, es que un día los servicios de calidad sean tan buenos, tan elevados, que no tengamos que recurrir a esto. Es eso. Yo creo que sí estamos hablando de una utopía hasta unos años, porque sinceramente te diré algo. Yo siento que tenemos un exceso de burocracia ya en toda la entidad, o sea, todo Jalisco es un exceso de burocracia. Yo soy de las personas que dicen que una de las causales de la corrupción es la burocracia. La incrementación de trámites te genera más corrupción. Claro. Y hay gente que no comparte este punto, pero yo siempre he dicho, a mayor obstaculización le des al ciudadano de alcanzar algo que el gobierno tiene que otorgar, existe mayor riesgo de que exista corrupción. Por supuesto. Porque hay que alcanzar el beneficio lo antes posible. ¿Por qué? Porque son trámites, tras trámites. Y no nos vayamos lejos. El acceso a la justicia, lejos de ser un acceso, ya es un trámite burocrático. Así es. Ya no es un acceso a justicia, porque estamos hablando de trámites. Toda la autoridad se justifica son procedimientos que deben de hacerse para entrar dentro del marco legal. Claro. Para evitar que existan riesgos
no sé, materia penal, si lo queremos ver en materias de fiscalía, para que existan riesgos de que no se vaya información que no se debe, para evitar que exista actos que no le entreguemos un vehículo a otra persona que no es, caso concreto. Claro. O sea, hacen tanta burocracia de cosas tan sencillas que para mí eso es lo que te da la apertura. Y creo que este tipo de juicios de responsabilidades patrimoniales vienen a facilitar eso, pues. Puede ser, algo que veo como más cercano, creo que sí podría darse, es el hecho de que todas las autoridades, llámese desde municipios hasta el Estado, inclusive la Federación, cuenten con seguros para que este trámite sea más rápido, más fast track. De veras sí me gustaría un día quedarme sin trabajo, pero sabiendo que el día de mañana que alguien que caiga en un bache, que alguien que es víctima de mortal, claro, está cubierta, que eso es lo mejor, porque realmente, yo muchas veces a un cliente no me lo gano diciéndole le voy a dar millones, al cliente no le interesa, al cliente dile que ese tipo de situaciones ya no van a ocurrir, dile que este precedente se va a hacer con la intención de que el gobierno se haga responsable y que eso deje de pasar, esa es la forma. Y no lo digo como tip, sino porque realmente ese es el espíritu de la ley de responsabilidad. Y es que al final del día el Estado, si lo podemos hablar coloquialmente, es una empresa. Así es. Debe de protegerse, al final debe de protegerse porque no es absoluto, también está expuesto a accidentes. Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Por ahí tuvimos un maestro de victimología que hablaba sobre... Mira, al principio lo escuchaba muy descabellado, todavía lo escucho muy descabellado, pero hablaba sobre el tema de los robos, de la inseguridad. Decía que debe de haber un marco, o sea, un margen en todo caso, en donde el Estado pudiera garantizar de alguna manera el acceso a que consiga la persona que ya sufrió el delito. Digo, no estoy de acuerdo todavía, ¿eh? Decía que si le robaban un carro, el Estado de alguna manera respondiera con un cierto porcentaje para no dejar con esa desprotección. No estoy de acuerdo porque el particular está obligado a asegurarse. Pues sí. ¿Verdad? Sí, sí, está obligado a asegurarse. Pero sin embargo recae en la misma hipótesis, que sea bien, pero también es obligación del Estado dar la seguridad de que no te roben tu vehículo. En ese caso, ¿por qué no podría existir? No procede, la responsabilidad patrimonial es un hecho. Es un hecho que no procede. Ahí volvemos a lo hablado hace un momento en una obra pública. El fenómeno de delincuencia se afecta al común de la población. Y vamos, no es correcto, pero sí tenemos la obligación pública de soportarlo porque intervienen situaciones ajenas. También debemos de partir de que un ente de gobierno no es un todopoderoso. Sí, y a partir de la naturaleza de la materia que se pueda dar, o sea, de tipos de conducta que se ejecuten. Así es. Por la responsabilidad patrimonial veo muchas, como tú comentaste, emisiones, negligencias del Estado, como tú dices, que exista responsabilidad propia de la administración por la falta de seguimiento o por la falta de supervisión de su servicio, vaya. ¿verdad? Así es. Ahora, por lo que vea al tema de la línea 12, como ya lo referimos al principio del foro, va dedicado en ese sentido, nos pusimos de acuerdo de todas maneras para poder hablar y puntualizarlo. El hecho de la línea 12 que pasó en Ciudad de México Así es considerado responsabilidad patrimonial. Totalmente, totalmente. Ahí podemos destacar fácilmente los tres elementos de la responsabilidad patrimonial. Comenzamos con la actividad administrativa irregular. ¿Cuál es esto? La caída súbita que tuvo lo que se le denomina ballena, que es lo que se encuentra entre pilar y pilar. Ya me documenté un poquito por todas las notas, es ahorita lo que está brincando y evidentemente pues ya nos vamos a hacer expertos de lo que es una infraestructura de eso. Algo que arrojan los ingenieros, y de ahí me estoy basando, es que dicen que una obra de esta magnitud tiene que durar más de 50 años. Entonces, tengo entendido que Marcelo Ebrard lo entrega ya para el 2007. Sí, claro. Por favor, todavía no cumple 20 años. Ahora bien, eso por un lado. También ahí tengo como una base muy importante que es quejas tanto del personal que estaba trabajando mucho tiempo antes, inclusive el sindicato y los vecinos. Hay quien sí me llegó a decir que en un inicio esa obra se pretendía hacer de manera subterránea, pero por una cuestión de economía, porque digo, no sé cuánto se ahorraron, porque el último la obra costó más de 26,000 millones, entonces no sé cuánto iba a costar si hubiera sido por abajo, se decidió hacer por arriba. Entonces, todo este tipo de situaciones que un abogado se pueda emprender a tenerlas de manera, las unidades de transparencia en copias certificadas, robustecería todo lo que es la actividad administrativa irregular fácil. La unidad de transparencia te está contestando en 2 semanas. Teniendo ahora sí que 2 o 3 asistentes, o tú mismo haciendo preguntas referente a lo que es todo lo que lleva la línea 12, te puede alojar eso. Inclusive, deben de existir peritajes previos que referían a los ingenieros cuánto iba a durar la obra. Ya con ese simple hecho. Ahora, una de las cosas que abordó el PG en sus 17 minutos, donde pidió las disculpas y demás, la mañanera del día siguiente, fue el hecho, al igual que la jefa del gobierno capitalino,
fue el hecho de que se va a hacer un peritaje externo. Ese peritaje va a ser público. En unos meses que lo tengan, ojo, ahí estamos hablando de materia, bueno, ignoro la de legislación, pero si lo trasladáramos a un marco de Jalisco, que es el año, fácilmente, en 2 o 3 meses vas a tener ese peritaje a tu alcance y te va a salir quién es el responsable y bajo qué elementos. Y ese peritaje ya lo tienes tú de manera gratuita. El daño, muy sencillo. Vamos a hablar exclusivo de los, tengo entendido, 24 o 25 personas fallecidas. 24, creo que será 24. 24. La acta de función de cada uno de ellos y que los parientes de estos acudan acreditándose como causavientes claro. con cualquier acta que los vincule. Si finalmente el nexo causal, pues es evidente, al momento en que llega a ciencias forenses y hace el levantamiento del cuerpo, pues se suscita que tú eres pasajero de ese tren ligero. Ya está de más pues hablar de testimoniales, claro. Realmente es muy notorio, está muy claro y evidentemente tiene 2 pesos muy grandes esta situación. Una, un peso político por el año electoral en el que estamos ahorita viviendo, y 2, un peso mediático. Esta nota, vamos, llegó justo, ¿no? No lo digo como algo afortunado, sino como algo lamentable, reitero, pero sí realmente le da un golpe a un gobierno que tenemos. ¿El gobierno actual? Sí. Tengan presente que están haciendo un aeropuerto, un tren Maya y una refinería, nada más. Sí, no, claramente. Esperemos que no seamos unos ingenieros. Ojalá. Si no, vayamos viendo qué alcance nos pudiera dar. Que no nos dejen como sus diseños de no digas. Hay muchas cosas que sí he estado un poquito inconforme en cuanto a temas de administraciones, pero vamos viendo, ¿verdad? Uno no juzga hasta que no ve resultados de alguna manera. Yo lo digo porque votó por él y yo creo que sí lo puedo criticar. Sí, no, claramente. No, creo que todos, aunque no hayamos votado, sí. parece nuestro presidente. Es el primer servidor, es el claro. público. Tenemos la obligación de criticar y de alguna manera cuestionar, ¿no? Cuestionar lo que se hace con los impuestos. El hecho de que vivan los pinos no lo baja de su categoría de burócrata. Efectivamente. ¿Quieres que pasemos a las preguntas? Me parece excelente. De hecho, ya tenemos 4 preguntas por parte de los que nos están visualizando, Vamos a irnos a la primera. Los montos de las indemnizaciones en Jalisco ya no tienen el tope que marca la ley. ¿Por qué pasa esto? Ok. Es una pregunta muy interesante. Justamente lo hablábamos tras bambalinas, previo a iniciar. El artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial nos maneja en el segundo rubro los conceptos de la indemnización denominada por fallecimiento y la indemnización por daño moral. Y el último rubro, que es el tercero, nos habla de indemnización de empresas. Las cantidades que se manejan ahí, que ya fueron modificadas por los colegiados de nuestra entidad, son la cuestión del concepto de daño moral y la indemnización de empresas. En el daño moral estamos hablando de 3.600 más, sin problema. ¿Qué ocurre aquí? Los tribunales colegiados ya denominaron que ese tope que nos marca la ley es, en algunas tesis aisladas, lo denominan inconstitucional y en otras lo denominan inconvencional. Al punto es lo mismo. Consideran que no es acorde a los tratados internacionales y a la Constitución y por lo tanto le permiten al juzgador, en este caso el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la Sala Superior, poder incrementar mayor cantidad a criterio de ellos, claro, basados en el 1391 del Código Civil del Estado. ¿Por qué pasa esto? Pues lo reiteramos, por la parte de que son inconstitucionales e inconvencionales. Ojo, muchos años antes de que se denominara la inconstitucionalidad de este tope, se hablaba también de, en el último rubro, el monto de empresas. Las empresas tienen derecho, conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial, a recibir alrededor de 50,000 UMAS. Ojo, pues es un dineral. ¿Qué ocurre? Las primeras modificaciones que hacen a partir de los criterios en tesis lados, es decir, oye, si la empresa te logra acreditar que perdió mucho más UMAS, pues tu autoridad tiene la obligación de repararlo en su totalidad, sí, ya que en ese caso la ley se ve rebasada. Claro. Eso es todo. Digo, ese fue más sencillo, ese fue casi de las primeras aportaciones, inclusive se incluyeron los tribunales auxiliares del tercer circuito, pero eso es a donde vamos hasta ahorita. Ok, pues esperamos nada más que haya hecho la pregunta por parte de los que nos están visualizando, pues ya ha quedado claro, ¿verdad? Claro. Por ahí tenemos una segunda. ¿Cuál es la estructura argumentativa para formular la reclamación por responsabilidad patrimonial? ¿El silogismo? Sí, claro. Muy buena, Casi quiere ir. Sí, no, pues si quiere te hago la mano. Si quiere perdón. Es muy sencillo. Es el ABC. Es que estás de acuerdo que ahí pues me estaba pidiendo. No, pues es que son habilidades. No, pero se puedes contestar. Sí, con honorarios. Mire, te voy a pasar mi cuenta. Es decir, si quieres, pásanos la cuenta para que todos modos que vaya a hacer la cuestionante, pues ya le bajes ahí todo la. No, con todo respeto, fue un chistirijillo. Sí, no, sí, está bien, es válido.
hablar de lo que nos refiere el marco normativo como lo que tiene que ser. Es decir, recordemos, la parte primordial va a ser que tú avales la actividad administrativa irregular y el nexo causal. El daño muchas veces brinca a la vista. El hecho de que tú abordes los tres elementos te da mucho gano. Ojo, ¿cómo es la carga probatoria? Es importante referirlo. Tú eres la autoridad, a ti te toca acreditar que la actividad administrativa irregular no existe, que tú actuaste dentro de normalidad. Y a mí me toca acreditar el daño y el nexo causal. Si yo empiezo a hacer argumentos tendientes a reiterarle al juzgador por qué sí existe la actividad administrativa irregular, a mí, en mi experiencia, me ha ocurrido que la autoridad como tal le da la vuelta. No aborda, sí, no le enfrenta, se va a otro punto o a veces a cuestiones de forma, no de fondo, para efecto de esto. Y el silogismo, reitero, es muy sencillo. Tú invocas todas aquellas leyes aplicables para efecto de como el debe ser, en qué incurrió la autoridad en sus faltas, y de ahí pues obviamente desglosas las cosas que debían ser. Un ejemplo, el policía mató a alguien. Muy sencillo, vas a tener a tu alcance un compendio de leyes internacionales, federales, estatales, aplicables al caso, donde nos hablan de que el elemento policial tiene que respetar la vida, la dignidad humana. Y hasta el protocolo de actuación. Por supuesto. Sí, en materia internacional me brinca mucho lo que es los reglamentos para el uso de armas de fuego para aquellos empleados que tienen que hacer valer la ley. Y obviamente protegen a la persona que no tiene el arma, o inclusive digo, no lo voy a decir como delincuente porque no es, pero la persona que va a ser sujeta a una detención, por así decirlo. Porque bueno, sin entrar a una cuestión peyorativa, como llamarlo delincuente, pero tienen derechos humanos. Entonces, todo ese compendio de leyes te obligan a señalar lo que debe ser. Luego refieres lo que pasó. No, pues el policía lo mató. Claro. También es así que lo mató, que tenemos una determinación, claro, una vinculación, judicialización, los términos penales ahí te lo dejo, pero me doy a entender, queja de derechos humanos en su caso de recomendación. La necropsia en su caso. Por supuesto, imagínate, no pues el balazo de Así es, ese tipo de situaciones. Y ya finalmente pues concluyes que no, como tal, no se dio el debido cuidado de la atención. Entonces ahí incurrimos a lo que son omisiones y negligencias por parte del servidor público. Y con eso lo tienes, así realmente. Lo que reitero, todo eso tiene que estar documentado, así. No escatimen en eso. Ese año que nos da la autoridad, muchas veces sí me lo agoto. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Va a requerir más que nada de la habilidad propio del del abogado, de cómo poder establecer uno por otro, conforme a la argumentación, conforme a los elementos y conforme a lo que vaya teniendo la mano. Por supuesto. En todo caso. Sí, espero que haya quedado contestado. Señor, sí ha quedado claro para todo caso de la pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede si se encuentra, vamos al número 3, ¿qué sucede si se encuentra un impedimento para conocer y resolver respecto de uno de los magistrados integrantes del pleno? Ok, ahí se siguen las mismas reglas que en los juicios se excusa, así es, y como tal, al hablar de tres ponencias, pues evidentemente, ahí no ocurre, por ejemplo, la ponencia, digo, no es un secreto, la primera ponencia es del magistrado Avelino, la segunda es del magistrado ahora presidente José Ramón, y la tercera ponencia es de la magistrada Fanny Lorena. ¿Qué ocurre? Por así decirlo, en allá después del periférico, si no te conoce el juez primero, te conoce el juez segundo, automático. Acá no. Acá, si nos toca, por ejemplo, la primera ponencia y tenemos bronca con el magistrado Avelino porque traemos pique con él, y él nos trae una queja, lo traes en friega con un juicio político, lo traes en fiscalía anticorrupción o demás, no le va a tocar inmediatamente a la segunda ponencia. ¿Qué va a ocurrir aquí? Lo regresan a la Secretaría General. Así es, para que en un turno aleatorio, que es el que maneja los ingenieros, le recaiga otro. Y evidentemente obviamente omitiendo esa sala. Así es. Para evitar volver a tramitar todo el desarrollo. Así es lo que ocurriría. O en su caso se puede nombrar a lo que es el secretario o a una persona interna de la ponencia para que participe en la votación. Ok. Eso es todo. Esperemos que también le haya quedado claro a la persona que hizo la pregunta. Ajá. Vamos al número 4. ¿Cómo considera la determinación del gobierno local de dar una revisión estructural a la línea 3 derivado de lo acontecido a la línea 12 de Ciudad de México? Pues, como dice el refrán, hablado niño. Claro, sí, ¿no? Claro. O ves a tu vecino las barbas cortar y con las tuyas a remojar. Evidentemente, bueno, el trágico evento que se llevó pues, esta semana nos deja claro
que pone que tuviera a todos los gobiernos, no solamente pues de una situación federal, también estatal, ya que están expuestos a este tipo de situaciones y lo que recaiga. Claro. Muchas veces no es lamentable que tenga, tú lo refieres con el niño ahogado, que tengan que ocurrir este tipo de situaciones para que justamente pues, se pongan las pilas, como se dice en el argot. Uno de mis primeros asuntos de los secretos bambalinas obedece a un niño que perdió el dedo meñique, y una de las satisfacciones que tuve al momento de la ejecución fue que la familia me refirió, esto ocurre en Ixtahuacán del Río, que el mismo municipio ya estaba reparando los parques municipales porque en uno de estos el niño perdió la extremidad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La autoridad se dio cuenta que tenía que desembolsar una cantidad para pagar algo, asumió su responsabilidad y no solamente pagó, sino que trató, por lo menos dentro de Sí, de acomodar las unidades como tal, en todo caso. Así es. Yo considero que es correcto que en el caso de la línea 3 se revise, porque evidentemente al momento de caer esta, pues le tocaría al gobierno de turno cubrir y pues todavía le quedan 4 años. Sí, no, y en todo caso no solamente a Jalisco, si nos vamos a los estados que tienen un tren claro, es superior, te puedo apostar que Nuevo León bajo las hipótesis. Por supuesto. Porque su tren es mucho más viejo que todavía de Ciudad de México y que de los otros. por supuesto. Pues es un hecho que también Monterrey ahorita ya está, para poner las hipótesis, revisando estación por estación, quiero decir que todas las ballenas que comentan, ¿verdad? Así para es. una problemática. Sí, y digo, hablando no solamente de líneas, del sistema de transporte público, también puentes peatonales y demás, toda la infraestructura que conlleva un municipio, una entidad. Y no solamente puentes, también hablamos de túneles. Claro. Las inundaciones, inundaciones, como tal, carreteras, hablamos de carreteras todavía donde existe ese tipo de riesgo. Hace un momento no lo referí, perdón, pero ahorita que refieres de lo que son los túneles cuando se inundan, cuando existe el pago de un seguro como tal, no pega la responsabilidad patrimonial al monto total perdido, pero sí al deducible. Nada más como... ¿Te hablas en particular? Así es. Perfecto. La responsabilidad patrimonial. Sí, únicamente el deducible para que haga la operación, pero sí que directamente la relación comercial que haces con la compañía de seguros. Así es, eso es Ok, entendemos. Como pregunta número 5, ¿cuál sería la prueba idónea en responsabilidad patrimonial por daños a un automóvil por bache? Ok. Bueno, ahí en la Benemérita siempre prefiero en los aulas que, bueno, se apoyen de entrada con las unidades de transparencia para verificar si ya tenía conocimiento el ayuntamiento del bache. Esta va a ser una prueba pública, documental pública, claro. Pues, lo hablamos, conforme al 391 y al 400, sin un valor probatorio pleno, bla, bla, bla. Otra, la factura del vehículo que está a tu nombre, porque ibas a denunciar la propiedad, efectivamente, la nota de grúa, si bien es cierto es un documento privado, que a lo mejor aparenta no tener mucho valor, sí nos viene a dar lo que es una certeza de que el vehículo se encontraba ahí en determinado lugar y que por medio de un daño que sufrió, pues se fue. Entonces la línea causal al final del día no es la efectivamente, causal es muy importante. Ahí yo descarto totalmente lo que son las testimoniales. ¿Por qué? Porque vamos tú y yo. Entonces yo te meto de testigo porque aquí está en el bache. Pues evidentemente existe un vínculo de amistad y es notorio que tú quieres que yo gane el asunto. Y además de que es notorio, como tú dices, sí hay testimoniales, gracias a Dios, que hemos visto en sistemas orales, que ya son sobreabundantes. Hay hechos que se acreditan con propios documentales. Sí. ¿Cómo que ahorita el daño? No va a llegar el vecino a decir, es que sí se dañó de la llanta. Claro. El peritaje de valoración de daños para pronto ya tienes acreditado desde el daño. Claro. El bache como tal, pues tan siquiera un dictamen de infraestructura que te puedan hacer directamente en el lugar, sino en todo caso, como comentas, en transparencia, preguntar por el bache de la existencia, fotografías, que pueden ser para la acreditación. Así es, en el caso de la fotografía recomiendo, que se ve muy burdo, que acompañes lo que es al día siguiente un periódico donde se denote la fecha, lo pongas uno del bache, se la tomes, te vayas a donde sale la calle, la tomes, tu vehículo averiado lo tomes, todo ese tipo de situaciones, porque al último no son pruebas como tal plenas, pero vienen a robustecer el resto de las pruebas que son sólidas. Sí, claro, para la existencia del día, nada más de que es actual el bache, ¿verdad? ¿O una fe de hechos pudiera ser servible? Es muy caro, eso voy. Pero una fe de hechos pudiera ser servible, sí podría. También el peritaje es caro y realmente con el resto de pruebas que hablamos que son realmente baratas, accesibles y demás, te costaría más. Porque si no ya tendrías, como si le vas a meter un peritaje y demás. Sí, te sale más caro que las ambulancias. Claro, pues solamente si es la camioneta para que te coste. Sí, no, que si un Lamborghini que saliste de nada, este es un perro así, claramente. Ok, esperemos que haya quedado claro también para lo que nos está visualizando. Vámonos por la penúltima y la número 6. Ajá. ¿Existe la forma de que un asunto no prescriba al año? Eso es muy interesante. Sí ocurre. Existe una tesis aislada que nos habla
de que si tú, por medio de otras materias, otras instancias, haces todo lo posible por denotar la irregularidad del acto, este empieza a prolongar su tiempo del año en que prescribe. Ejemplos, una denuncia penal. Tú en un inicio nos hablaste de que si un funcionario público y agota la Fiscalía Anticorrupción, perfectamente válido. Ojo, no nos interesa mucho la cuestión de la culpabilidad de la gente, pero sí nos abona en el sentido de hacer que esto se prolongue para llegar a ese tipo de situaciones. Otra podría ser también el hecho de que el daño que sufrió la persona dejó secuelas, lesiones, y estas año con año se siguen atendiendo. Claro. De ser así, tu año no está prescribiendo. Ok, y me imagino que también en las hipótesis, por ejemplo, de que el daño es permanente o es un daño que te sigue generando perjuicios día con día. Así es. O sea, me imagino que se va a empezar a consumar, no desde el momento que haces la reclamación, se va a empezar a consumar cuando te deje de hacer una afectación, ¿no? Efectivamente, ahí se denominaría tracto sucesivo, sí, claro, porque cae en la hipótesis que tú refieres. Ahí, en el caso, por ejemplo, más humano podría ser lo que son una lesión grave, que vamos, te dejó de por vida, o en su caso, cuando es una empresa que ésta sigue presentando pérdidas. Claro. Y ahí entraría también lo que hablamos hace un momento de las pruebas supervinientes. Pasa el mes, pasa el semestre, claro, y vas presentando nuevas facturas. Perfecto. Bajo la hipótesis de un premio que algo de ejemplo. Si el daño te sigue generando daños, sí. no sé, obviamente vas a proveer la reclamación, pero te sigue generando daños. Así pues es. obviamente no puedes lograr el tema de la prescripción porque me sigue generando daños y Efectivamente. se da la continuidad. Ok, y como última, ¿se puede solicitar el pago de la responsabilidad patrimonial al Poder Legislativo? Muy buena pregunta. Se supone que sí. Bueno, tiempo. El primer artículo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial nos da un listado de todas las autoridades que pueden entrar. Y creo que el Poder Legislativo no entra, a diferencia del Poder Judicial, por el error judicial. Honestamente sí me agarran en curva porque nunca he presentado una y nunca he visto una contra el Congreso. Sin ver la ley, yo supondría que no. Y si está señalado, sí me costaría trabajo pensar en un supuesto donde se pueda trasladar, porque el deber del Poder Legislativo estamos hablando de que, pues, obviamente, crear las leyes. Pero si una ley te resulta violatoria de derechos, no te va a hacer a un juicio de responsabilidad patrimonial, te vas a un juicio de amparo. Claro. Bajo ese silogismo, buen torito, considero que no. Pero ahorita checo la ley nomás para no tener. No, y habrá que ver en qué tipo de actos se pudiera actualizar, pero como comentas, Claro. o sea, ¿cuáles serían las violaciones que te pudieran generar? Pues una violación de derechos, nada más. O sea, si lo pudiéramos hablar estrictamente de violencia, porque pues no es como que ejecute actos, vaya. Efectivamente. Sí, porque es importante hablar de que es dentro de, ¿qué es la actividad administrativa regular? Y refiero, pero ahora desde otra óptica. Para que se dé, tiene que ser dentro del ámbito para el que fue creado esa función. Yo ahí de manera jocosa hablo de la señora Cuca que te da las actas. Si la señora Cuca que te da las actas a las 6 de la tarde te pega, pues evidentemente, uno, no lo está haciendo como funcionaria. Dos, ella está encomendada para darte un acta a partir de que tú le des dinero. Entonces, un golpe que te suscita en la tarde, pues evidentemente no entra en esa esfera. Claro. Ahí limitamos mucho su función, porque su función es esa, únicamente que recibe dinero, que le hace el acta. Entonces, para entrar a un tema de responsabilidad patrimonial resulta muy complicado. En el caso de los policías, ¿por qué sí entran cuando están francos o demás? Porque a diferencia de ellos, el brindarte seguridad 24/7, inclusive en unos casos jubilados. Claro. Por lo tanto, reitero, así pensándolo, el legislativo me cuesta trabajo, ojo, independientemente que esté en la ley, me cuesta trabajo trasladarlo a un escenario real. Algo que decir, Sí, o sea, establecerlo, vaya. Así es. A ver, te voy a poner un ejemplo. Sí. Sin hacer nombres. Pongamos, por ejemplo, que en el estado de Jalisco reeligen a un magistrado Ok. que ya había cumplido su periodo. Ajá. El Congreso lo ratifica. Ok. ¿Cabría la hipótesis? De la responsabilidad patrimonial, no, porque ojo, ¿cómo demostrarías el daño? Sí, claro. Tú como particular, reitero, así, es muy importante hablar de los tres elementos porque al carecer uno de estos, de manera absoluta, Sí, no se porque puede puedes dar. ir por otras vías, en todo caso claro, puedes ir claro. por otras vías para efecto de que se pueda permitir, pero era un ejemplo nada más para saber. Claro. No. Sí, suponiendo, sí, porque pues ahí los tenemos, ¿no? Y si como Sí, varios ejemplos, tú ve puedes ver. cuál se ampara, Sí. no es secreto. Pero simplemente en ese sentido, pues yo como podría decir que me causa una afectación que él esté nombrado y yo no, por ejemplo, que fuera una competencia, o que yo como ciudadano o como abogado me afecta que él esté ahí, pues realmente no, así.
considero muy complicado. Y vamos, tiene que recaer una afectación Y por en lo ejemplo, económico, en lo que físico. sea nombramiento de un presidente. ¿De un presidente municipal? No, de un presidente del Supremo Tribunal. Ah, ok, ok. Bueno, se pudo. Los propios magistrados no pudieran manifestarlo en el sentido de que el agravio es ante la propia participación, de que les pudiera corresponder ese tipo de... Pero ojo, ese tipo de daño, ¿cómo lo podríamos cuantificar? Realmente no, y no podemos hablar de Sí, no, no se puede utilizar, sí, no, claro que no. El tipo de daño que se suscitaría. O sea, si estamos en la hipótesis del daño que ya no pudiéramos actualizarlo. Es que, ojo, sí sería un daño, pero trasladado a un escenario de violaciones de garantías de claro, derechos humanos. no propiamente un daño general. Claro, por eso lo trasladamos a lo que es la ley de responsabilidad patrimonial. Pero yo estoy en el sentido y digo, sí se va a investigar. No, es que habrá que investigar. Yo te puse las hipótesis al aire porque, sí, o sea, sinceramente, para actualizar algo legislativo sí está un poquito cañón. Pues Y sí. por más que inventando, hasta inventando los supuestos de lo que pudiéramos de alguna manera poder adjudicarles. Así ¿verdad? es. Pero para contestar bien la pregunta, pues sí, se supone que son todos los poderes del Estado Jalisco y sus municipios. Ajá, sí, nos da chance de que sea legislativo. También, Pero sí se una vez, actualizará. sí se actualizará. Escenario concreto, a la práctica, Claro. está casi imposible, ¿verdad? Poder actualizar un escenario de eso. A mí, por ejemplo, se me hacería más viable que se actualizara en el Poder Judicial, hablando de un juez que hizo una actuación y demás. Pero te voy a decir una cosa, yo en los 12 años que llevo litigando la responsabilidad patrimonial, yo nunca he visto un asunto ni contra un juez, ni contra un secretario, ni contra nadie. Lo considero muy complicado. Claro. Porque estamos hablando que ahí sí es el mismo Poder Judicial, en otro pilar, pero es el Poder Judicial. Claro, sí es un hecho. Así es. Ahora sí que... Chime no mata cime, ¿no? Pero no como perro. Sí, no, sí, no hay que ofender. Ahora, Así es, pues bien, creo que no tenemos ninguna pregunta. Si me permites, ya terminamos lo que son las partes de las preguntas del público. Antes de dar conclusión al foro, nosotros entregamos un reconocimiento Ay, muchísimas gracias. por agradecimiento de haber participado con nosotros. Yo sí les pido que si lo pueden enseñar a la cámara para que lo vean. Es un reconocimiento donde literal es una invitación a nuevos foros. Muchas gracias. Es un agradecimiento por el tiempo que te tomaste de estar con nosotros. Aún no. Y ojalá que posteriormente, esperemos que no sucedan otros eventos como el de Ciudad de México, pero podamos tener otro tipo de foros relacionados al tema o con otro tema que tú nos pudieras decir, Claro. que pudiéramos platicar dentro del foro. Claro, ¿Es sí. como plática jurídica o lo que hagamos directamente como una ponencia? Sí, por supuesto, ¿Sale? me da muchísimo gusto y reitero, muchísimas gracias. No, por al la contrario, plataforma, gracias a ti. personal, al equipo. Quiero invitarlos antes de concluir el foro a que sigan nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. No hemos dado continuidad porque, como lo referí al inicio del foro, sí hemos tenido un poquito de carga de trabajo, pero sí vamos a empezar con el tema de subir ya los videos. También los quiero invitar a que sigan las redes sociales de mi tocayo. Sube contenido muy bueno, sube actualizaciones, de repente va a subir también por su parte esta presente ponencia, es lo que estamos poniéndonos de acuerdo. Así es. Para tal sentido. Insisto, también Spotify ya estamos en el tema de empezar a subir los foros, pero únicamente en sonido. Igual, para los que no lo tienen en Instagram, se los publicamos directamente en la página como tal, o si no, está etiquetado directamente en nuestro Instagram para que lo puedan checar y ahí puedan ingresar directamente a sus redes sociales y ver todo el contenido que tenemos. Pues bien, sin más que agregar, doy clausura al presente foro. Buenas noches y los vemos hasta la próxima. Muchas gracias.